Bueno, nosotros venimos desde Argentina en bicicleta y sí pasamos por 10 países en 2 años y la verdad que de los 10 países puedo dar fe que este es el país más seguro de todos, donde más tranquilos nos sentimos y bueno, hemos escuchado muchas historias de tiempos anteriores y la verdad que se puede ver en las caras de las personas porque acá el salvadoreño va con una sonrisa pintada en el rostro y bueno, y nos dicen de qué porque se sienten muy seguros ellos mismos y muy orgullosos de su país y la verdad que es hermoso porque de muchos países están viniendo a conocer esta hermosa tierra. Puras maravillas, puras maravillas. De hecho, bueno, no solo en Argentina, sino en varios países es un ejemplo. De hecho, el presidente nuevo de Argentina ha venido acá a hablar y bueno, a recibir consejos claramente de seguridad porque lo que ha logrado El Salvador en cuanto a seguridad realmente es histórico y muy admirable, la verdad. Las pupusas, hermano. Las pupusas del Oroco es lo más rico que he visto, che. Una locura. ¿La recomienda? Siempre, 1000 veces. ¿Y recomienda El Salvador? Sí, claro, totalmente. 100% recomendable. Un lugar hermoso de Centroamérica, pero una belleza. Bueno, la seguridad, como decía mi pareja, se nota más que en cualquier otro país. Uno se siente relajado. Y lo más lindo es las personas, la alegría que tienen los salvadoreños es increíble. Y de hecho nosotros en las ciudades grandes, las capitales, siempre pasamos derecho porque bueno, hay mucha gente, muy peligroso. Y acá hemos decidido quedarnos hace más de una semana que estamos porque está súper tranquilo, la gente muy alegre, muy tranquila, relajada, amistosa, se nos acercan todos a hablar y a nosotros eso nos encanta. Y nos sentimos más seguros que en ningún otro lado, eso es de verdad, sí. Bueno, nos han dicho que esta parte, bueno, que la biblioteca no estaba, el palacio tampoco estaba como está ahora, que se ha reformado toda esta parte, que era muy peligroso, que había gente que no podía venir ni siquiera a sentarse acá como lo están haciendo ahora, que no podían ir a visitar a sus familiares. Y hemos encontrado también mucha gente que aún viviendo acá en la ciudad es la primera vez que vienen acá al centro histórico a conocerlo y muy feliz y además nos hace sentir esperanza porque la inseguridad es algo que se vive en todos los países y es algo muy feo y existe una esperanza de que hay soluciones. Ahora bien, ustedes que conocen ya varios países, ¿viene alguien y le dice, ¿me recomendás El Salvador? Sí, claro que sí. Sí. Además de la gente que es preciosa, los volcanes que se pueden visitar, las playas, está muy bonito, es un muy lindo lugar para venir. De hecho, todos los viajeros que nos cruzamos aún antes de llegar a El Salvador nos recomendaban venir a El Salvador y súper contentos y enamorados todos. Turistas de todas partes del mundo confirman que hoy por hoy El Salvador es el mejor país de Centroamérica y no dejan de contar la extraordinaria experiencia, lo extraordinario que ve el país, que aunque el país todavía necesita avanzar mucho, hoy por hoy es el referente y el mejor país de Centroamérica. Veamos eso a continuación. Las más importantes porque quise venir a conocer El Salvador es porque soy un admirador de Nayib Bukele, admirador por la razón que yo miro que él es una de las pocas personas que verdaderamente ha tomado decisión de hacer un cambio. Siempre hemos hablado que la gente sea patriotas y yo creo que él es uno de los ejemplos más grandes de ser patriota porque ama su país. Todos quisiéramos al presidente Bukele hasta que sea presidente de todo Centroamérica, la pura verdad. Sí se podría, porque sí, nos gustaría ver más gente como él. Yo soy nacida en Guatemala, él nació en los Estados Unidos, mi hija nació en los Estados Unidos, pero hemos oído tantas maravillas del presidente de El Salvador que pues quisiéramos, en serio de corazón, que el presidente de nosotros también aprendiera algo de lo, usted sabe, de lo bueno que él está haciendo para el país. Sí, muy seguro, aquí es normal, como en otra ciudad del mundo, muy perfecto para visitantes. Cosas que gracias al gobierno pues se están dando y pues la tranquilidad de andar caminando, poder andar con mi hijo, con mi familia, pues eso no tiene precio. República Dominicana hemos venido acá a conocer a El Salvador. Nos ha gustado tanto que nos hemos quedado acá porque nos tratan muy bien los salvadoreños. El presidente muy bueno, tenido una buena seguridad
y eso nos ha gustado bastante, porque en República Dominicana no tenemos esa seguridad que tengamos acá. Y luego ya fuimos a la playa, nos gustó bastante. Fuimos al puerto, al Turco, ¿cómo es? A la Libertad, nos gustó bastante ayer, nos pasamos el día muy heavy allá, con mis sobrinas, mis primas, mis amigas allá, las comidas muy buenas. Y nada, nos ha gustado bastante. Posturas diferentes de diversas nacionalidades, claro. Lo que muchos dicen, sí, pero es que exactamente, dirán algunos que no entienden de qué va esto, dicen, pero es que el país se está construyendo para esa gente, para los extranjeros, pero le cuento que ese extranjero le viene a gastar plata al salvadoreño. Ese extranjero le viene a gastar plata a empresas que están en El Salvador y pagan impuestos, a empresas que están en El Salvador y dan empleo. ¿Se da cuenta? Ese es el efecto del turismo. Ahora, que evidentemente todos prefieran mantener en esas calles un gran desorden, en esas calles la criminalidad y la delincuencia para que pueda seguir operando como lo hacía antes, eso no tiene sentido. La experiencia ha sido muy buena, pero más que nada por los lugares muy bonitos y las personas también muy amables, demasiado amables. Todos tienen muy buena disposición para ayudar, para responder las dudas que tenemos. Venimos de Huayúa, ¿sí? Y nuestro próximo destino es también terminar la Ruta de las Flores. ¿Qué han escuchado de El Salvador? En general, que mejoró mucho en cuanto a la seguridad. Sí, la seguridad. Nos han tocado muchas personas que nos han ayudado desde que llegamos. Vinimos un poco a recorrer sin conocer mucho, sin escuchar mucho. Y nos encontramos con gente muy amable, muy simpática, muy dispuesta a ayudar al extranjero. Y que habla también muy bien de cómo ha ido cambiando en estos años el ambiente aquí en El Salvador. Gente muy contenta, pero sobre todo muy amable. De Bukele y de su país lo estamos conociendo recién, pero de Bukele se conoce mucho por lo que se habla en internet y en las noticias que se filtran, ¿no? Esto que ustedes tienen acá, nosotros ya no lo tenemos allá, lo perdimos con la famosa comercio ambulante y esas mafias que hay en todos lados. Aquí ahora veo orden, se está recuperando todo lo que es, hablemos de reliquia o algo que es parte de la historia de la colonia, pero lo encuentro bonito, me ha gustado. El espíritu de la gente de acá no tiene nada que ver de Venezuela para abajo. Son súper amistosos y tienen buena llegada con los extranjeros como nosotros. Nos han tratado bien, no tenemos nada que decir, al contrario, estamos sorprendidos. Ahí tiene usted parte, ¿no?, de lo que la gente está diciendo y cómo desde afuera ven El Salvador. Y no solo desde afuera, porque los que sabían que antes a la hora de pensar en ir a El Salvador era mejor en no considerar viajar a El Salvador, hoy que llegan al país se dan cuenta que hay otra realidad, que El Salvador está en muchos niveles mejor incluso sus países. Veamos. ¿Qué opinan turistas de Francia y otros países que visitan El Salvador? Mucho gusto, mi nombre es Casiel. Hola. ¿Cuál es su nombre? Constanza. Constanza. Ok, Constanza. Nosotros nos dedicamos a hacer algunas preguntas para los turistas sobre qué es lo que le ha parecido a nuestro país. Me pregunto ¿cuál es tu opinión sobre El Salvador? Me gusta el país, es súper interesante, hay muchos lugares para como descubrir, visitar, disfrutar. Sí. En San Salvador, pero también en otros lugares, en el campo y todo. Okay. ¿Y de qué país nos visitas? De Francia. Francia. Sí. ¿Qué te ha parecido la comida en este país? ¿Has probado las pupusas o...? Sí, yo probé las pupusas. Me gusta, pero es como difícil como Francia es increíble para la comida, entonces es un poco difícil Entiendo. de comer, pero las pupusas son súper chivo, pero no más. ¿Es tu primera vez visitando este país? Sí. ¿Primera vez? Sí. ¿Te gustaría recomendarnos a algunos amigos tuyos, familiares que visiten nuestro país? Sí, obvio. Okay. ¿Has probado, qué otro tipo de comida típica has probado en el país? Bebidas, sí. Tipo banano, licuados, platos, no me acuerdo de todo, pero creo que yo probé. ¿Hace cuánto llegaste al país? Hace 2 meses. 2 meses. Sí. Llevas 2 meses acá.
Me parece perfecto, es primera vez. Es todo. Lo que más me gusta de El Salvador es la comida, que hay mucha seguridad y nosotros nos sentimos seguros viniendo aquí, que ya no está como antes, con las pandillas y todo eso. La gente es muy amable también y pues principalmente la comida. Bueno, esto es un país maravilloso. Yo estuve acá hace 2 semanas y estoy entusiasmado. No quiero ni siquiera irme. Lamentablemente nos quedan pocos días, pero queremos volver y venir y disfrutar porque es un lugar hermoso, mucha seguridad, las personas son muy buenas personas, la comida es excelente, los lugares son lindos, la plaza, las tiendas. Y bueno, les hacemos un llamado que vengan y visiten y conozcan, que les den una oportunidad, que ya no tenemos problemas de pandilla, no hay miedo de delincuencia. Vengan y conozcan su país, que es algo hermoso. Bueno, me gusta mucho la seguridad que tiene El Salvador, las personas, los pobladores que son muy buenas personas, su sonrisa y su comida. Leco dice preguntas y contenido apolítico, dicen algunos por ahí. Bueno, ahí dése cuenta que prácticamente algunos análisis o todo lo que pasa directamente no siempre gira en torno a situaciones políticas. La gente reacciona con la realidad, dice. Muy bien, pero el man no sabe preguntar. Bueno, dicen algunos que algunos de los que entrevistan no saben preguntar. Es Castro, dice: yo fui a París y la comida allá a mi familia y a mí no nos gustó, dice, nada. Visitamos varios restaurantes probando y nada bueno. Es que bueno, la gastronomía puede variar. Eso es muy cierto, dice. Él espera que diga la seguridad es muy bien, pero un turista, dice, está paso hoy en El Salvador, mañana dice otro país. Hay que preguntar al que vive aquí. Bueno, tendrá razón, ¿no? Lo que hizo por acá nuestro compañero, que el enfoque de estas preguntas debe ser más al que vive, no al local. De acuerdo. Nelson Morales dice: el que entrevista debería ir a Cuba, dice, vendré encantado, dice, de ese país, dice, pero vea cómo viven los cubanos, dice, no nos pasa igual, dicen algunos. Claro, el tema es que a muchos les pasa igual que vivir en Cuba, porque me imagino que es más relevante estar dejando comentarios en todos los videos que pueden, criticando, dedicarse no a únicamente a estar todo el día sentado sin hacer nada, a salir a buscar trabajo, no a moverse, porque si usted vive como, allá los que viven en el régimen cubano pueden vivir con la misma mentalidad que usted aquí en El Salvador, esperando a que el gobierno le envíe, ¿no?, un cheque de $1,000 al mes para que usted resuelva todas sus necesidades. ¿En serio? Deberían de estudiar un poco acerca de las preguntas, dice, porque es muy importante impulsar, dice, el turismo, dicen por ahí algunos, ¿ok? Bueno, gente que tiene sus posturas. La verdad, dice, cada país, su cultura y su comida, dice, viva El Salvador. Claro, evidentemente, en esos aspectos son, básicamente, siempre difieren de entre cada país, de entre cada nacionalidad. Pero vea usted la reacción que está teniendo la gente, porque hay muchas cosas que son positivas, dice. Veamos por acá. Si gran cosa ser el parque de entretenimiento de algunas personas, dicen, bueno, saca su conclusión. Bueno, la opción de su comida, bueno, por ahí, muy cierto, dice, fácil, tiene mejor gastronomía del mundo, dice, bueno, Francia, ok. Bueno, eso ya es un tema, ¿no?, gastronómico, que algunos otros podrán opinar sobre eso. Dice por acá, no hombre, el ambiente es muy rico, dice por ahí Lorena Jovel. Más seguro, pero no les alcanza para nada, dice, ya que todo está cariñoso. ¿Usted cree que en Honduras está más barato? ¿Por qué cree que viajaron hasta El Salvador a hacer turismo? ¿Ya vio usted de Guatemala cómo están llegando a El Salvador a hacer turismo? ¿Por qué cree que está más barato? Ya se dio cuenta, ya le preguntó a su prima, a su familia que está en los United, si todo está más barato que antes. No es un tema de El Salvador, es una situación económica global. Bello mi país, dicen por aquí. Me llega, aquí hablan, me llega, dice, que hablen así de nuestro país, Cubías. Evidentemente es espectacular que la gente llegue y hable de esa manera extraordinaria sobre El Salvador. Dice, me da igual los demás, lo único que me importa, dice, es que al menos se tomen el tiempo de pasar antes de irse. Dice. Bueno, por ahí. Orgulloso de mi pulgarcito mágico y alegre, dice, amo El Salvador, dice Gallardo por ahí. ¿Cómo ve usted las opiniones de Gallardo? Amo El Salvador, dice. Mi país es
tan seguros, dice, siéntanse muy bonitas personas, dicen que no es porque dicen, es porque es lindo, dice. Puedes salir a la hora que quieras. Solo den gracias a Dios como los tiene, con libertad, dice. Si no, miren a Venezuela cómo está. Sea agradecido con Dios y con el presidente, dice, que da la cara por El Salvador. ¿Cuántos venezolanos quisieran tener uno así? Miren, y no solo de Venezuela. Siéntanse tranquilos que usted va a toda Europa. Usted, sígueme con esto, que se va a Europa y se va a dar cuenta que no viven ni siquiera ahí con la tranquilidad que vive El Salvador. Y entonces ahí es cuando comenzamos a analizar y comenzamos a entender que lo que está pasando en El Salvador es extraordinario. Dice, si gracias a Dios el país es seguro y hermoso, bienvenidos hermanos, dicen por ahí. Gracias por visitar mi país El Salvador, Alexander. Bueno, mucha gente que agradece y que sabe. Sí, dice, gracias, agradecido con Dios y bienvenido. Gracias por venir. Ojo lo que está diciendo la gente. Gracias por venir. Agradecido con Dios y gracias por venir. Y claro, o sea, la gente, miren, en El Salvador la gente es abierta a los turistas. En El Salvador la gente siempre es dada y entregada a los turistas. A ayudar, miren, algo que caracteriza mucho a la gente de El Salvador, y usted se va a dar cuenta, es que son muy abiertos. Es que siempre están pues prestos y dispuestos a hacer las cosas como se debe. Esa es una realidad. Veamos por acá qué más están diciendo. Por ejemplo, dicen por acá, dése cuenta. Podés caminar por todos lados, ya ni la ciudadana ni el cipitío te asusta, dicen por ahí. Paula Rivaro, veo esos visitantes en este video y me alegran, dice, que nos tomen en cuenta como un lugar seguro y especial. Es que eso es lo que está pasando en El Salvador ahora, y El Salvador ya es un lugar seguro y especial. Así es como lo ve la gente. No sé si se puede esconder la felicidad que sentimos nosotros, dice, como salvadoreños de la seguridad, dice. Se está disfrutando de nuestro país, claro. Pero esto, le voy a decir algo. ¿Quién cree usted que disfruta esta seguridad? La disfruta el 99% de los salvadoreños, póngale 97%, que antes estaban presos en su propia casa. El 99% de los salvadoreños que les habían raptado su libertad. Y el 99% de los salvadoreños, 97%, perdón, que antes habían tenido que renunciar, sin ellos querer, a sus derechos. Esos son los que hoy se sienten en paz y tranquilidad. Y los que sienten que el país hoy está peor que antes, y los que sienten que El Salvador va de mal en peor, esos son los que antes reinaban. Entonces usted sabe quién reinaba antes. ¿Cómo saber quién era o un delincuente, o un socio, o un aliado, o lo que sea, o un político corrupto de los que gobernaban antes El Salvador? Cuando alguien le dice que El Salvador está peor que antes, ahí se va a dar cuenta. Porque si El Salvador de antes era un mejor país para él, significa que era de esos, socio, amigo, aliado. Bueno, disfruten, hermanos argentinos, viva la libertad, dicen por ahí. Mijo, las pupusas lo dijiste desde el corazón, saludos, dice. Es familia mía, entonces apellido Iglesias, dicen por ahí. Muchas gracias por convertirse en embajadores de nuestro El Salvador, gracias a Dios los bendiga. Claro, miren, es que yo les voy a preguntar, usted a la hora de pensar en hacer turismo, piensa en ir a dónde, en ir a qué destino, dice. ¿Te gusta escuchar a las personas, dice, de diferentes países hablando bien de mi país El Salvador, como lo dice por ahí? Juan Meléndez dice. Miren, cuánta gente, ¿no? Cuánta gente plantando su postura, cuánta gente hablando con la verdad. Es que, y eso es algo que caracteriza El Salvador. Que además de que la gente es dada, de que además de que la gente es amable, la gente no duda ni piensa dos veces en apoyar a su padre. Qué lindo, gracias, dice Vicky. Como lo ve Vicky reaccionando por ahí. ¿Qué más dicen por acá? Veamos. Qué lindo y triste al mismo tiempo ver extranjeros hablando bien de nuestro país, y qué triste ver a nuestra gente hablando mal de nuestro país, dice. Pero no es lo que quieren, quizás quieren vivir en Venezuela. Es que bueno,
yo ya le expliqué Guadalupe y todo lo que están viendo este video. Si usted se da cuenta, se pregunta, ¿por qué la gente habla mal? ¿Por qué hay unos que hablan mal de El Salvador? Es porque eso, El Salvador de antes, El Salvador por el que nadie daba nada, en El Salvador en que no valía nada, un salvadoreño era el país perfecto para ellos. ¿Y qué significa eso? Que ellos eran socios, aliados, cómplices, familia de los delincuentes o políticos corruptos, políticos y sus empleados corruptos. Claro, en El Salvador de hoy, que no hay lugar para eso, están molestos, están incómodos, no les cabe cómo es posible que esté pasando esto, cómo es posible que en El Salvador acepten eso, no lo entienden. Adelante Nayib, adelante, qué linda, y adelante, Dios sigue bendiciendo, dice, lo más agradecido, dice, porque están a las manos, dice, bueno, porque los gorgojos están renegando, dice. Yo pensé que era Callejas, dicen algunos. ¿Cuánto les pagó? Bueno, ahí, dése cuenta, dice que era socio, aliado, cómplice o lo que sea. Claro, ellos creen que les pagaron por hablar bonito, ¿no? Roberto Sosa, aún no te estacionado el gobierno, claro, dice, quédate a vivir, dicen algunos por ahí. Varias veces me detuvieron los pandilleros en el centro histórico, que al final mejor prefería tardarme más tiempo en llegar a casa, dice, que pasar por esa zona. Ojo, vean lo que está diciendo la gente, es que el que cree que es mentira y el que cree que todo esto son cuentos chinos, ese vive en otro mundo, señores. Es más, ni le hagan caso. Es más, no le hagan caso. ¿Por qué? Porque desde su dolor, desde lo que perdió, ¿no? El control de las calles, que se la habían quitado a la gente desde que la plata fácil, desde lo que perdió, se queja, desde lo que perdió pasa ahí día y noche haciendo, diciendo y hablando de cosas que no van ni al punto, ¿no? Dese cuenta usted de cosas que no van ni al punto, pero bueno, sigamos analizando todo esto, porque esto es importante. María del Socorro dice, Nayib, adelante, está linda gente, adelante, sigue bendiciendo más, agradecido, dice, porque nadie está inventando, dice, solo los ladrones y los gorgojos critican. Claro, esa es la realidad. Solo el que vive del mal critica. Solo el que ha vivido, el que está acostumbrado y ha vivido del dolor ajeno critica. O sea, ahí téngalo usted. Ese es el que critica. Ese es el que no se siente en armonía. Esa es la verdad. Para que usted comience a sacar sus conclusiones. Y le pregunto, ¿qué tipo de personaje será ese? Veamos por acá, dice. Aún no te da, dice, bueno, por ahí algo que habíamos hace un momento. Y algunos no reaccionando. Dicen por acá, él trabaja para sus ciudadanos y lo hace con plazos determinados y se ven los cambios, dice. No robando de las arcas del Estado. ¿Okay? Y bueno, miren, y el tema es que yo le puedo decir algo. Yo siempre he creído que en la política siempre va a haber un espacio, ¿no?, para que se filtren políticos y robos. Se va a dar ese espacio siempre en la política. Pero la realidad es una sola, y es lo que te voy a decir yo ahora mismo. La realidad es que la gente de bien, no tiene que ver únicamente al Estado, a los gobernantes, como una especie de Dios. Claro, si a mí me dicen, por ejemplo, si a mí me hablan, por ejemplo, de que Bukele es un gran líder, claro, es un gran líder. ¿A qué se debe su éxito? Su éxito se debe posiblemente a que ha logrado capitalizar, ha logrado canalizar ciertas situaciones que ha logrado representar los intereses del salvadoreño. Ese es el éxito de Bukele. En eso radica el éxito de Bukele. Sin embargo, la ventaja que ha tenido el que sobre todo ha puesto en primer lugar a Dios. Y eso le ha dado el éxito. Ahora, tampoco veamos a los políticos como dioses, ¿no? Y yo sé que en el partido de Bukele se han infiltrado algunos cuantos corruptos. Usted ya se dio cuenta, esperemos que eso se depure en su momento. Y si alguien, si hay pruebas de que ha hecho situaciones que no están acordes
a lo que se debe, pues que sea llevado a los tribunales, ¿no? Eso es lo que todos esperan. Pero en definitiva usted comience a hacer su propia análisis, comience a sacar sus propias conclusiones sobre todo esto, porque en definitiva cada quien, y yo siempre lo digo, puede hacer sus propias análisis sobre todo esto. Ahora, en El Salvador de antes, creo que la mayoría de la gente de bien no estaba tranquila. En ese Salvador de antes, en El Salvador de antes, los únicos que disfrutaban, ya sabes de quiénes son. A eso creo que les iba de maravilla. En El Salvador de antes, los que se les iba todo bien eran esos. En El Salvador de hoy, escúcheme con lo que le voy a decir, en El Salvador de hoy, al que le va bien es a la persona buena. Es a la gente de bien, a ese le va bien. En El Salvador de hoy. Así que comience usted a comentar qué opina, cómo ve el panorama. Pendientes que vamos a seguir analizando todo esto. Se viene más, atentos, nos vemos hasta la próxima.